Hola, yo soy Avirazán. Estoy trabajando con el grupo Pirámide, que son seres invisibles, desde hace por lo menos 15 años. A continuación presento una lectura de fotografías que hice de una mamá y dos hijos con afectaciones mentales producidas por deudas espirituales de vida anterior. La energía informa que todos los procesos vitales tienen principio y fundamento en una fuerza invisible, omnipresente, que se reactualiza hasta el último detalle de lo conocido. El origen de la deuda espiritual del primer hijo. Aquí es la lectura específica de fotografía de su primer hijo. Sufrimiento silencioso que adopta la modalidad de gritos por haber presenciado acontecimientos que en su momento resultaban aversivos, como si hubieran sido arbitrarios, en los que él estuvo como espectador. Después de la vida humana en que él vivió eso, fue severamente cuestionado por una guía espiritual, mujer, acerca del involucramiento necesario de almas de bien. Él respondió que en todo momento en aquella experiencia humana había sentido la necesidad de expresarse actuando. Esa guía sabía que él iba a interponer razonamientos y se le dijo que en planos espirituales iba a recibir oportunidad para relacionarse con almas que han esperado cuando debieron actuar. El ambiente de aquella vida era marítimo, con aguda necesidad punzante porque las personas en realidad asumieran partido, el cual eventualmente pudiera haber sido hacia personas o hacia actitudes y hechos. Él sabe que en aquella oportunidad se le fue de las manos a él y a ese grupo al que pertenecía de 25 personas en una vida pasada para hacer valer lo que veo como una inocencia. Es que se traficaba con bienes que habían sido despojados a otras personas, quienes eran sus legítimos dueños. También tenían como en resguardo prohibido a personas que solamente estaban esperando su liberación. Igualmente habían estado de acuerdo en ejercer la venta de mujeres jóvenes, pero de una manera simulada, que las presentaba como si ellas estuvieran de acuerdo a través de su voluntad. No lo estaban, y él fue parte activa del grupo que hacía los movimientos con esas muchachas. Viene una persona que se encuentra en este momento en planos espirituales y me muestra que tal actividad era considerada lícita en aquellos tiempos, pero que moralmente, por supuesto, era muy cuestionable y que difícilmente se le hubiera podido calificar propiamente como venta, sino que más bien era una transferencia parecida a una dote o algún tipo de arreglo con énfasis en el patrimonio material. Observo en él lágrimas amargas en planos espirituales después de aquella vida, pero también después de unas 2 vidas más, considerándose adentro de una circunstancia que él hubiera querido rehuir a toda costa, la cual involucra determinaciones de guías porque él enfrentara tal compromiso que generó en aquella vida anterior. Vuelvo a observar tal periodo vital, era mar calmo, que resultaba desconocido para las personas que lo habitaban. Costa muy promisoria, con tiempos bien establecidos a manera de las estaciones, preparados para cometer vidas que les fueran promisorias a ellos. Pero parece que en el ambiente existía en efecto la costumbre de estar intercambiando muchachas casaderas, y no porque el grupo de personas o poblacional al que él pertenecía lo llevara a cabo, sino que era parte de las costumbres de la población nativa. Él parece haber tendido ascendencia portuguesa. No estuvo nunca de acuerdo en tal intercambio de personas, más cuando parece que adicionalmente no había garantías para esa gente de que en realidad fueran a recibir el lugar que merecían, es decir, un lugar de respeto, y que muchas veces tal operación que hacían los nativos
involucraba a más de una joven, que eran comerciadas por productos de mercancía, que eran dadas en pareja, que incluso eran vendidas como en esclavitud, servidumbre. A todo ello él se oponía, sabía que nada bueno podía derivarse. En planos espirituales ha meditado mucho sobre el valor de la vida humana. No considera que lo hubiera sido en aquel entonces motivo de nada. Más adelante en aquella vida observó que él se involucró como mediador entre partes, pero a manera de obtener ganancia y beneficio personal. Lo que pasa es que él terminó aceptando aquella costumbre como las reglas del juego, pero en una forma mañosa, porque era como estarse adaptando a ese lado de la existencia que ya estaba planteado por los nativos, como diciendo que esas son las circunstancias en que encuentro la realidad. Él, de ascendencia portuguesa, encontraba una realidad que era parte de los motivos en nuestro continente americano, no porque las provocara, sino porque así estaban tales circunstancias. Hubo el caso de menores, parecen haber sido 3, ya habían decidido cómo iban a ser acomodados. Parece que de alguna mujer eventualmente involucrada en aquellos manejos, que más bien lo que quería era vender a sus hijos al mejor postor. Él se molestó mucho, se enojó, expresó que aquello no era posible ni permisible. Sin embargo, le hicieron saber que ese movimiento ya estaba pactado. No veo que él tampoco hubiera quedado como quien lo había organizado y planeado. Así que uno se pregunta qué grado de involucramiento tenían. Es que la energía muestra que con el ascendiente, con el respeto, con el lugar que él ya tenía, hubiera podido impedir que tales menores fueran comerciados. Se los entregaron a personas ajenas para labores de trabajo. Eran pequeños y la finalidad con que se los compró o adquirió fue para ponerlos a trabajar, dándoles inclusive oportunidades para que hicieran una vida por su cuenta y con su esfuerzo. Él quedó pasmado porque no hubiera pensado que eso sucedería. En adelante veo que siempre hubo un trasiego de personas. Unos eran vendidos, otros eran intercambiados como bienes, otros eran dados no solamente en esclavitud, sino además con grilletes. Algunos de ellos se encontraban en un estado muy lamentable y se acostumbraron a presenciar ese ir y venir de personas que eran trasegadas de un lugar a otro. Aquí lo que nosotros estamos viendo es un ambiente de esclavitud de nativos en el continente americano, favorecido por europeos hace siglos. Mea culpa es lo que cantan las almas en el astral, en el plano espiritual en que se encontró después de aquella vida. Ahora sabe que el sentimiento reconcentrado que él experimenta es parte de su pago de él por aquellas acciones, pues observo que él terminó convirtiéndose en un mediador por el que pasaba la suerte de personas en esa forma. Sabe que en parte aquellas experiencias adolecieron de falta de criterios morales de referencia, por más que le resultaba desde el principio muy claro que se trataba de un proceder cuestionable y progresivamente cada vez más apartado de justificaciones. Posteriormente, en planos espirituales, ha llevado a cabo más de 5 veces en diferentes pasos por el astral ejercicios espirituales de purificación. Si son más de 5, pues tal vez estaríamos hablando de siglos, es una cantidad de siglos lo que esto tiene hacia el pasado. Ejercicios espirituales de purificación, también de penitencia. Observa un plano espiritual en el que existen estructuras de tipo geométrico que resultan como culpabilizantes y un ambiente amenazante en ese plano espiritual. Ha tenido que desdecirse en algunas de sus intenciones. Ha tenido que cantar el Padre Nuestro del perdón misericordioso. Ha tenido que vivir en vida de cambio de género en el astral, no como hombre que le correspondería en su género, sino como mujer, pero en el astral. El secreto de almas que se hallan autocontenidas
Es la voluntad del Creador para que las almas esperen lo que tengan que esperar. Sin embargo, no parece tal espera como ociosa, sino enfocada hacia labores, como una espera activa por necesidad. El hijo de la señora, quien por cierto es esquizofrénico en la actualidad, sabe que las almas que han sido escarmentadas, aleccionadas, limitadas, a las que se les han dado llamadas de atención por parte de los guías, se encuentran en una situación de aprendizaje efectivo, en el que la capacidad para esperar es parte de tal aprendizaje. Por cierto, la imposición de esperas en planos espirituales es uno de los requisitos para almas que aspiran al perdón. Cuando sus transgresiones han sido muy graves, tienen que aprender a esperar. Vuelvo a observar escena de aquella vida pasada, donde cómodamente él permitió que otras personas llevaran a cabo el trabajo de la transferencia de seres humanos desde diferentes orígenes a diferentes destinos. Veo clamor, llanto, un negarse a permitir por parte de alguna de esas personas que eran comerciadas. Es que se traficaba con seres humanos como si fueran bienes. Veo que en ocasiones se entregaban personas como en pago de favores. Que otras veces el destino iba a ser trabajo pesado y limitante, que en otras ocasiones ya habían pactado una pareja, como entregar una mujer a un hombre que le esperaba. Ello involucraba también a los niños.